Bienvenidos a un acto más del foro Diálogo por Andalucía. En primer lugar, agradecer su presencia aquí y especialmente la de nuestro ponente, don José María Oquean, en esta edición 29ª del foro. Hoy vamos a hablar de la economía andaluza, de su situación actual, de las incertidumbres que se ciernen sobre ella, sus perspectivas de futuro y lo que podemos esperar del año 2017. Mi intervención va a ser muy breve, unas breves palabras para introducir el tema, recogiendo información que todos conocemos y que es de dominio público. Según los analistas, la economía española cerró 2016 con un aumento del PIB del 3,2%, superior a lo previsto, y además con una importante reducción del desempleo. Con este año ya son 3 años de aumento del PIB, de crecimiento, y dicen los expertos que durante estos 3 años hemos recuperado casi el 80% de lo perdido durante los años de crisis. La verdad es que los resultados se han obtenido aprovechando el impulso positivo de factores favorables como el precio bajo del petróleo, la debilidad del euro, los reducidos tipos de interés y la baja inflación. No obstante, persisten debilidades estructurales como el desempleo y el alto volumen de deuda pública. El Fondo Monetario Internacional pide que se profundicen las reformas, que se suban los impuestos, que se revisen gastos de educación y sanidad, y seguimos sin cumplir el déficit. En 2016, tanto el crecimiento del PIB como la generación de empleo han superado la media de la zona euro, pero la mayor parte de los empleos generados son precarios, temporales, con menores salarios, y seguimos teniendo el mayor paro y déficit de Europa, solo detrás de Grecia. La realidad es que las restricciones de gastos denominadas criterios de convergencia que hemos sufrido en los últimos 8 años, pues paradójicamente no han servido para generar más convergencia, sino todo lo contrario. España es uno de los países en los que existen mayor diferencia de rentas de Europa y sigue aumentando el riesgo de pobreza y exclusión social. Sobre 2017, los expertos no son optimistas. Hay aspectos como los 5.500 millones de recortes estructurales que nos impone Europa para cumplir el déficit, el repunte del precio del petróleo, las consecuencias del Brexit y de las políticas de Trump, el proteccionismo, los populismos, el débil crecimiento de las economías desarrolladas, etcétera, que amenazan la economía española y proyectan un escenario de futuro de mucho menor crecimiento. En Andalucía, los valores que se manejan parecen insuficientes para conseguir una reducción significativa del desempleo, con lo que aumentará la divergencia con el resto de España. Además, confluyen otros factores. Ya es un clamor la demanda de mayor industrialización, la inversión pública sigue bajo mínimos, los pensionistas comienzan a preocuparse por la pérdida de valor adquisitivo de sus pensiones, los no pensionistas temen por sus futuras pensiones, los sindicatos comienzan a movilizarse pidiendo que suban los salarios y que se recuperen derechos laborales y sociales, y últimamente incluso venimos asistiendo a manifestaciones en demanda de mejoras de la sanidad pública andaluza. Un rompecabezas. Bien, para analizar esta situación nos acompaña don José María Oquean, que va a exponernos su visión sobre todos estos temas en una conferencia titulada 2017, un año incierto, entorno económico global y retos de la economía andaluza. Don José María Oquean es sevillano y sobradamente conocido porque lo habréis visto seguramente en muchos medios de comunicación. Tiene un currículum impresionante que me va a permitir que lo simplifique
porque lo que se trata es de ganar tiempo y escucharla cuanto antes. Es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, máster ejecutivo en e-business por el Instituto de Empresa, catedrático de Economía Aplicada y profesor de Teoría Económica, Economía Política, Economía Digital y Pensamiento Económico de la Universidad Pablo de Olavide desde 1997. Es también profesor asociado de Entorno Económico, Análisis de Países, Economía del Sector Público y Economía Digital del Instituto de Empresa desde 1991. Ha sido miembro asociado del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford e investigador visitante de la John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha ocupado diversos cargos en las universidades de Cádiz, Sevilla y Huelva y ha sido también director de la sede de Sevilla de la Universidad Menéndez de Pelayo. Investigador de temas como el análisis de la competitividad empresarial y la creación de valor, el entorno macroeconómico y los cambios sociales, el estudio del contenido de la función empresarial y el impacto económico de las TIC y la economía digital en la sociedad post-crisis. Es autor de varios libros como Empresarios y Entorno Económico, Gestión Pública Estratégica, Economía para Negocios, La Teoría Económica de la Función Empresarial y España Competitiva, así como de numerosos artículos de investigación. En esta actividad tan prolífica ha colaborado también con diversas empresas e instituciones en proyectos de investigación, seminarios, programas en company para directivos y también es colaborador habitual de diversos medios de comunicación como La Sexta, Canal Plus, Antena 3, El País, ABC, Pansión, 5 días, entre otros medios, así como en el Boletín Económico del Instituto de Empresa. Por último, antes de darle la palabra, recordar que para que hagamos más ágil el coloquio que seguirá su intervención, pueden ustedes ir realizando durante ella las preguntas que quieran a través de las tarjetas que se les han entregado. Nos llegarán a la mesa y una vez concluida su conferencia, pues pasaremos propiamente al coloquio donde intentaremos pasar todas las que podamos. Y nada más. Muchas gracias. Señor Oquea, tiene usted la palabra. Gracias, Germán, por la presentación. Para mí es un placer estar aquí invitado por la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y sobre todo agradecerles que dediquen su tiempo a escucharnos. Eso de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Lo venía muy bien aplicado, pero últimamente me llama mucho de mi tierra. Mi gente parece que quiere escucharme y es algo que agradezco especialmente, ¿no? Porque es una gran satisfacción. Yo voy a intentar hablar de tres grandes cosas, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, que a mí me parece que estamos dando un cambio, el entorno económico global en el que estamos dando otro cambio y todo eso, los retos y algunas propuestas sobre qué deberíamos de hacer. Y después entramos en el debate, lo que ustedes quieren. Yo hasta ahora, a la hora de dar las conferencias y todo eso, he tenido una visión relativamente optimista de lo que nos esperaba en los años siguientes, ¿no? Pero de unos meses para acá la he cambiado. Las cosas han cambiado. Hemos estado creciendo en una tasa de crecimiento del 3,2, se ha comentado antes, llevamos muchos trimestres recuperando la economía y por tanto posiblemente en este momento podamos tener unas expectativas de que esto va a seguir hacia adelante y que vamos a recuperar los niveles de bienestar, de empleo y de PIB que teníamos antes de la crisis. Esto no va a ocurrir. Y no solamente eso, sino que ahora mismo se han dado una serie de circunstancias que han hecho que desde mi punto de vista vamos a iniciar un trimestre en el que creo que al final del trimestre, cuando en abril empecemos a recoger los datos, van a salir datos que no van a ser buenos. Porque estamos desde el gobierno cometiendo errores y porque las circunstancias han cambiado. Entonces vamos a intentar analizar por qué tengo esta impresión y si ojalá me equivoque y si no estoy de acuerdo, yo estaría encantado de no estarlo y que la estadística no me dé la razón. Y por otro lado, si después en el debate alguien me da razones por las que pueda modificar mi planteamiento, pues igualmente estaré encantado. Nosotros hemos pasado una crisis tremenda, ¿no? Y ha sido una crisis que ha venido porque teníamos una manera de hacer las cosas y de pronto la hemos tenido que cambiar.
Tuvimos unos años entre 1982 y 1993 que la economía española crecía siempre con sus dos sectores, siempre tiene dos sectores transversales, el turismo y la agroindustria. Eso siempre están ahí, van más o menos, son muy sensibles a cómo están las relaciones con otros países, los tipos de cambio, las monedas, las circunstancias internacionales, sobre todo el turismo. Pero después había un tercer sector que era la construcción. Entonces, en el primer ciclo, entre el 82 y el 93, teníamos turismo, teníamos agroindustria y teníamos una construcción que entonces era obra pública. Después, el 92, todas las autovías, la Olimpiada de Barcelona, todo eso hacía que el Estado, poniendo muchos fondos, muchos recursos, generara un fuerte crecimiento económico. Y fuimos creciendo y alcanzamos un fuerte crecimiento con un endeudamiento público. Ese modelo termina en 1992 y en 1992 la economía se hunde. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes de 1982, para sacarnos de la crisis del 79, hicimos 2 devaluaciones de la peseta. Y cuando llegamos a 1993 hicimos 5, 4 y un realineamiento. Entonces, con la devaluación de la peseta, siempre el turismo empieza a ser competitivo otra vez, la agroindustria tiene otra vez productos baratos y empezamos a exportar. Y en un año ajustábamos nuestras economías. Es verdad que la ajustábamos perdiendo capacidad adquisitiva, porque claro, la devaluación de la peseta hacía que un Mercedes o un BMW fuera mucho más caro de lo que era antes de que la peseta estuviera fuerte. Pero bueno, en año y medio nos recuperábamos. No sé, llegábamos a una tasa de desempleo altas inicialmente, pero después inmediatamente empezábamos a tirar. El segundo ciclo empieza en 1993. Hemos tenido todas las devaluaciones y ahora otra vez empezamos a crecer. Agroindustria, turismo y ahora obra privada de construcción, vivienda. Entonces es la vivienda la que empieza a tirar. Otra vez el sector de la construcción, pero mientras antes era la obra civil, ahora es la vivienda. ¿Quién se endeudó antes? El Estado. ¿Quién se endeuda ahora? Las familias. Y las empresas empiezan a crear grandes expectativas de montar consorcios, tal, con lo cual siguen tirando. Dos aspectos importantes. En el primer ciclo teníamos un proyecto del país. Queríamos entrar en la Comunidad Económica Europea, en la OTAN, queríamos ser internacionales, queríamos por fin que la gente nos visualizara, y lo conseguimos. Y eso unió al país. En el segundo ciclo teníamos otro proyecto internacional, el euro. Queríamos sentarnos en la misma mesa con aquellos países por los que siempre nos habíamos sentido acomplejados. Y además nos sentábamos para discutir una moneda que iba a ser la misma para todos. Y eso unió otra vez al país. Los años van pasando y llegamos a 2007. En 2007 se produce una crisis financiera internacional. Siempre nosotros hemos crecido endeudándonos, con lo cual la crisis financiera nos toca porque estábamos muy endeudados. Y a partir de entonces empezamos a buscar nuestro referente de siempre. Devaluamos la peseta y ya está, y solucionaba en 2 años. Pero es que no había peseta, había euro. Y no lo podíamos devaluar. Entonces, cuando había euro y no lo podíamos devaluar, empezamos muy desconcertados a ver qué demonios nos pasaba. Casi todos los países del área del euro y de fuera lo que hicieron es, ante la crisis que se vino encima, hicieron mucha política fiscal expansiva, es decir, gastaron mucho en relación a lo que recaudaban y alcanzaron unos déficits públicos brutales. Nosotros pasamos de un 2% de superávit en los años buenos de la construcción a un 11% de déficit en 3 años. 15 puntos del PIB en nada. Pero bueno, lo hicimos, que si había brotes verdes, que no había brotes verdes, acordados de aquellos años, y entonces la economía española empieza un poco como a recuperarse, pero viene Europa y Europa dice, bueno, después de este desmadre que hemos organizado entre todos, vamos a poner orden, vamos otra vez a fijar las cuentas públicas y vamos a ajustarnos. ¿Por qué? Porque si los países emiten bonos en euros, y al final somos todos un desastre, nadie va a querer esos bonos, nadie va a querer los euros y esto va a ser un desastre. Desde la óptica alemana, esto no se puede consentir. Entonces empieza lo que se llama la austeridad. Cuando empieza la austeridad, ¿qué nos ocurre? Tenemos que empezar a bajar gasto público y a subir los impuestos. Y entonces en ese momento, esa recuperación, que era más o menos casi una ficción, caímos otra vez hacia abajo. Llegamos a un 26% de paro y en ese 26% de paro hubo cambio de gobierno y empezamos a tirar. El problema de España, como el problema de Grecia, como el problema de Portugal, casi el de Italia y menos quizás el de Irlanda, es la falta de competitividad. No éramos un país competitivo. La competitividad no es competencia. Competencia significa que hay muchas empresas y que hay muchos consumidores. Competitividad es competir, pero hacerlo bien. Entonces, cuando hablamos de competitividad, tenemos que ser mejores que los países con los que competimos en 4 cuestiones. Primero, tenemos que devaluar la moneda como un recurso. Si tenemos una moneda que es más barata,
se deprecia, ganamos competitividad porque nuestros productos son más baratos por la moneda. Segundo, tenemos que tener unos costes más bajos que ellos. Costes salariales, energéticos, financieros, impuestos, costes de transacción, ser un país flexible, donde el Estado no le estorbe mucho, donde la administración pública funcione bien. Tercero, tenemos que tener unos precios que suban menos que los de ellos. Y cuarto, tenemos que ser más productivos que ellos. ¿Vale? La productividad es el valor por horas de trabajo. Entonces yo puedo mejorar la productividad produciendo más valor, por lo cual la productividad sube, eso es lo que hacen los alemanes normalmente, o puedo generar mejoras de productividad fabricando en menos horas. España, el modelo que tenía era: no fabrico cosas de gran valor y además he hecho muchas horas de trabajo. No las pago, pero he hecho muchas horas de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Pues que la productividad iba bajando. Fue el único país en que la productividad bajó anualmente desde 1995 a 2006. El único. Entonces, mejorábamos la productividad porque teníamos los precios más bajos que los países con los que competimos. Competimos, cuidado, con Alemania, con Francia, con Portugal, con el Reino Unido, con Italia y después con China. O sea que son fuertes. ¿Teníamos menos precios que ellos? No, en España los precios subían más. Entonces, ¿que teníamos unos costes laborales, financieros, fiscales más baratos que los que ellos? No, nuestros costes eran superiores a los de ellos. O sea que perdíamos competitividad, salvo por las devaluaciones de siempre. Exacto. Entonces no podíamos devaluar, la competitividad hace que tú compres muchos productos fuera y que tú no vendas los tuyos. ¿Y cómo solucionas esto? Porque alguien te financia. Y antes, ¿por qué no te financiaban? Porque como estaba la peseta, la gente de la peseta no se fiaba, pero como tú ahora pides un préstamo en euros y tú devuelves en euros, la gente cree que tú los vas a devolver en euros. Con lo cual no hay ese problema de moneda. Este fue nuestro modelo. Llegamos a 2009, nos viene la crisis hasta 2013, entonces cambiamos. ¿Cuál fue nuestra salida del modelo? Nuestra salida del modelo fue: como no podemos mejorar el tipo de cambio, la devaluación de la moneda, vamos a mejorar la productividad. Y la mejoramos. ¿Cómo? Despidiendo gente. Al despedir gente, la productividad, yo fabrico en menos horas y la productividad me empieza a subir. Es como el colesterol malo, pero lo hicimos. Pasamos de un 8%, un 9% de paro a un 26% de paro. Se dice pronto. Segundo, los sindicatos tienen que bajar los salarios. Los sindicatos tenían una cláusula de revisión salarial de forma que si no se llegaba a ningún acuerdo, el último acuerdo que tenían era el que se adoptaba, 3% de subida. Entonces una economía en plena recesión cayendo y los salarios subiendo un 3%. Pérdida por salario enorme. Una subida de salario que hace que los precios también me suban. Entonces perdía competitividad por coste, perdía competitividad por precio, la productividad estaba mejorando despidiendo. Y claro, cuando llega el PP, cambia el régimen laboral y entonces permite el despido, quita la cláusula de revisión salarial y entonces los salarios empiezan a bajar. Una vez que los salarios bajan, bajan los precios. Entonces, ¿cómo hemos ganado competitividad? Despidiendo gente porque la productividad con menos horas sube, con salarios más bajos y con precios más bajos. Ese ha sido nuestro modelo. Es lo que llamamos una competitividad real, es un modelo duro. Un modelo que ha provocado desigualdades, que ha provocado malestar, que ha provocado una sociedad enfadada, molesta. Una sociedad, además, sin proyecto común. No tenemos ahora mismo un proyecto de país que nos une. Y cuando no tenemos un proyecto de país que nos una, ¿qué hacemos? Nos dividimos, cada uno por su lado. Votaciones, referéndum, yo quiero ir para allá, otros quieren ir para acá. Entonces, todo esto es la consecuencia. Entonces, ese modelo, ¿por dónde salimos? Porque empezamos a buscar nuevos mercados de exportar. Empezamos a coger nuestros productos, teníamos algunas empresas que habían sido grandes, hemos perdido el 22% de nuestro tejido productivo. El 22% de las empresas han desaparecido y ahora se recupera con un 10%. Por eso no vamos a volver al nivel de empleo de antes. Entonces, las empresas buscan nuevos mercados y las exportaciones empiezan a subir. Los españoles estamos ganando muy poco y lo importamos. No compramos productos de fuera porque son caros. Entonces, la balanza por cuenta corriente va mejorando. Los salarios empiezan a bajar, los precios empiezan a bajar y mejoramos competitividad. Los productos agroindustriales que se pueden exportar bien se exportan, el turismo empieza a tirar hacia arriba. Pero es que además nos encontramos con que el euro, el Banco Central Europeo empieza a meter mucho dinero en la economía, el euro se va depreciando, el dólar se va apreciando, lo cual hace que respecto a los países que no son del euro, mejor para el turismo y mejor para nuestros productos agroindustriales. La economía empieza a tirar por ahí. Pero además tenemos un mundo geopolítico donde el terrorismo asola a todo el mundo menos a España. Y España recibe 72 millones de turistas, que se dice pronto, sin un atentado terrorista, sin un problema de comunicaciones, ni de hospitales, ni de AVE, ni de Renfe, ni de aviones, ni de nada.
Este ha sido el año maravilloso que hemos vivido, un año que es para enmarcarlo en lo que es el turismo y en lo que es el planteamiento de un país que es capaz de acoger al doble de su población prácticamente. Y lo hemos hecho. Y esto ha hecho que el país crezca al 3,2. Una vez que esto empieza a tirar, nos encontramos también que el petróleo baja. Y entonces, con la bajada de precios del petróleo, nos encontramos una energía que no ha subido mucho, me refiero a los años anteriores, ahora naturalmente ha cambiado, y nos encontramos también con que no mete presión para que suban los salarios y que suban los precios. Con lo cual, otra vez, esa es la secuencia. ¿Vale? Entonces, ¿cuál ha sido nuestro cambio de modelo? Exportar, salarios bajos, precios bajos. ¿Hasta dónde? A mí hay algunos de mis alumnos que me dicen, don José María, me han ofrecido 300 euros por trabajar un mes. ¿Lo pongo? Y yo no lo haría, porque no podemos acostumbrar a la gente a trabajar por 300 euros. Pero ese es el modelo que tenemos. Ese modelo no tiene más recorrido. ¿Vale? Ahora bien, las empresas, si tú eres capaz de generar un valor de 3.000 euros al mes y tú ganas 2.000 euros y le pides una subida de sueldo, te lo subes. Si tú eres capaz de generarle valor por encima de lo que tú estás cobrando, te subes el sueldo. Pero si tú generas 400 euros de valor y te ponen el salario mínimo en 700, no te contratan. Y hemos subido el salario mínimo a 700 y pico. ¿Vale? Primer factor que va a hacer que muchos de los contratos que se estaban renovando y los contratos temporales ahora no se renueven y que entonces va a ser más difícil la creación de empleo. Después nos hemos encontrado con una subida de precio de las materias primas que, como sabría el petróleo, se ha disparado otra vez hacia arriba. ¿Por qué? Porque ha llegado a un control de los precios. Esto hablamos después un poco más adelante. Entonces, en este control de los precios, principalmente por Arabia Saudí, el precio del petróleo empieza a subir y nuestras empresas eléctricas, que es un oligopolio, una serie de empresas que están de acuerdo entre ellas para fijar los precios, pues están fijando unas cuotas eléctricas que las estamos viendo. Esto ha hecho que suba el precio de la electricidad y acto seguido los sindicatos dicen que ya está bien de la austeridad y que quieren subir los salarios un 3%. Todo esto son subidas de costes de la producción. Suben los salarios, sube la energía, pero es que además el Estado a todo esto, en vez de coger y decir, bueno, vamos a tener problemas, suben el precio de los impuestos a la gasolina, el impuesto al alcohol, el impuesto al tabaco y ahora meten un impuesto a los azúcares de las bebidas. Es decir, toda una serie de impuestos que con algunas subidas de cuotas de seguridad social en algunas tasas hace que la producción se encarezca. Y como se encarece la producción, nuestro único modelo, que era precios baratos y salarios baratos, se nos va atrás. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. Con ese modelo, sin que generemos más productividad y más valor, nos vamos a tirar. Y la productividad y el valor ahora se genera con tecnología, con sistemas digitales, con cambios digitales de los que después hablamos. Pero eso España no hace mucho. Y Andalucía menos. Con lo cual, la expectativa yo no la veo favorable. Es verdad que tenemos algunas secuencias positivas. Por ejemplo, hemos estado al borde del populismo, de un gobierno populista. Y sin embargo, eso parece que lo hemos superado. Entonces, ahí había un riesgo de que el país, en su malestar, generara una situación de decir, bueno, yo por aquí no puedo tirar, que me venga una solución, aunque sea una solución radical. Y hemos estado a punto de tener un gobierno radical. Ha faltado nada. Ese gobierno no ha ocurrido y ahora da la sensación de que estamos en una secuencia distinta. Pero si los datos económicos empiezan a ir mal otra vez, vamos a ver qué nos ocurre. ¿Vale? Entonces ese tema lo tenemos que ver. Esa es la situación española. Los problemas, ya digo, y los retos los vamos a ver después. Pero esa situación española hay que marcarla en un entorno económico. O sea, es una situación que nos va a venir, no creo yo, que no vamos a crecer un 2,4 o un 2,7, ojalá. Nos vamos a ir a tasas, creo que menores. Con esas tasas menores no se va a crear empleo y van a salir muchas cuestiones y muchas críticas a la forma de hacer la política y de gestionar la economía. Afortunadamente, el otro día el gobierno sacó una ley contra la indexación de salarios y de precios. Esa ley lo que pretende es que haya una serie de cosas que no suban con los precios. Tú no puedes pasar en 2 meses de tener una inflación del menos 0,5% a tener un 3% de inflación en el mes de enero, que además es un mes de rebajas. Se están yendo los precios, totalmente. Entonces esto lo tienes que frenar de alguna manera, pero no parece, al margen de esta ley de indexación, que a mí me parece adecuada, no parece que vayamos a hacer que sea posible conseguirlo. Así pues tenemos subidas de costes por todos sitios y esas subidas de costes van a provocar más inflación, van a provocar que el crecimiento del empleo no se mantenga a las tasas actuales y seguramente en el medio plazo espero que no provoque una espiral inflacionista.
Es verdad que con la inflación negativa eso no nos gusta a nadie, pero pasar de los 0,5 al 3% me parece que es excesivo. No hay que soltar la rienda porque a España le queda mucho recorrido por hacer y le queda un poco de sacrificio. Modular el sacrificio, sí. Hablar con los sindicatos y los trabajadores, sí. Explicar las cosas, sí. Que digamos el castigo caiga sobre todo, sí, y no sobre unos sí y otros no. En eso de acuerdo. Pero no podemos cambiar el modelo porque no tenemos otro, no tenemos alternativa. ¿Y el mundo cómo está? Bueno, pues el mundo está viviendo el final de la globalización. La globalización ha terminado, tal como la veíamos antes. Lo más parecido a la globalización que teníamos fue el final del siglo XIX. Final del siglo XIX, con los barcos de vapor, se empezó a comprar mercancías, materias primas, de unos países a otros, y hubo un comercio que estaba fluctuando para todos lados. Los Rothschild los manejaban, los Rockefeller después, esas grandes familias, esas grandes empresas, eran los que ejercían el control. Esto a los estados no les gustó. Y entonces empezaron con medidas proteccionistas. Empezaron a decir, esto nos perjudica, aquí están trayendo materias primas, se están cerrando mis minas, está ocurriendo esto con mis agricultores, tal. Empezamos a cerrarnos, empezamos a poner fronteras. Y terminamos la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial intentamos plantear el patrón oro, una fijación de moneda como a la antigua, los países otra vez empezaron a cerrarse y terminamos en la Segunda. Y después de la Segunda Guerra Mundial vino Bretton Woods, el acuerdo sobre el Fondo Monetario que hace Keynes con Harry White. Curiosamente después nos enteramos que era espía ruso, pero era el representante norteamericano en esta conferencia, pero las cosas de la vida. Y entonces ahí se genera un mundo en el que lo que hizo fue mover el comercio. El comercio es lo que ha provocado el bienestar y el crecimiento. El comercio es lo que hace que la gente pueda acceder a vivir mejor. ¿Cómo es posible que en la actualidad tengamos a China pidiendo libre comercio, un país comunista, y tengamos a Estados Unidos y al Reino Unido pidiendo proteccionismo, pidiendo que no quiere libre comercio? ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es que cuando ese mundo global empieza a darle opciones a muchas personas, y esas opciones, algunas personas las aprovechan y otros no, y da la sensación de que el mundo occidental, muchas personas de nuestro mundo no las hemos aprovechado. Sin embargo, el mundo de algunos países emergentes las han aprovechado como si fuera la lluvia de mayo. Han visto que era su oportunidad. Y hemos tenido fuertes tasas de crecimiento en lo que hemos llamado los países emergentes. China, la India, Brasil, Sudáfrica, son países que han empezado a crecer y han empezado a comprar un montón de materias primas también, y estos países vivían vendiéndolo a los países ricos. Entonces nosotros teníamos un montón de manufacturas, de viejas industrias, y esas viejas industrias que fabricaban cosas empezaron a fabricarlas los chinos y cerraron. Entonces no hemos sido capaces de regenerar eso, y muchas personas han sentido que la globalización les afecta. Y entonces han ido poco a poco protestando, poco a poco diciendo que qué es lo que ocurre, y han aparecido partidos que han defendido a estas personas. Y estos partidos son los partidos nacionalistas de ahora. Pero esos partidos han ido ganando peso hasta que Gran Bretaña dice me voy del euro. Y aparece el fenómeno del Brexit. Si la globalidad perjudica a las personas de determinadas edades, la solución es nacionalismo y proteccionismo. Si perjudica a los más jóvenes, la solución es Podemos. Populismo radical de izquierda. El Estado lo haga todo y yo no quiero más historia. Pero es lo mismo. El problema es exactamente el mismo. El problema que estamos teniendo es que la globalización ha hecho que determinados países produzcan cosas que antes producíamos nosotros. Nosotros con nuestro salario, con nuestro bienestar, con nuestras pensiones, con nuestra educación, con nuestra sanidad, no podemos producir a esos precios. Bueno, ahora sí, ahora todos a 300 euros trabajando 12 horas. Así sí. Pero no puede ser nunca el modelo. Y sin embargo en eso estamos. Entonces aparece en primer lugar el fenómeno del Brexit. El fenómeno del Brexit dice, un proyecto que teníais de Europa, que parecía que todo el mundo quería estar ahí, yo me voy. Pero es que después aparece Donald Trump. Y Donald Trump dice, no, usted produce aquí en México. Usted produce en Estados Unidos. Y aquí no va a entrar cualquiera. Porque yo no tengo para todos. Yo voy a defenderme lo mío. Y Estados Unidos no va a pagar la OTAN, no va a atender todos los problemas militares y los conflictos que hay en el mundo siempre con su presupuesto y con su ejército. Esto lo hacemos entre todos. Y yo voy a empezar a controlar quién produce aquí y quien se vaya la va a pagar. Bueno, segundo fenómeno, otra vez el nacionalismo. Pero lo peor se viene en abril. En abril son las elecciones francesas. El sistema francés es un sistema de balotaje. Es decir, todos votan en un primer domingo y entre los dos que queden mejor
se vuelve a votar al siguiente. Y ahí se decide quién gobierna. Si la señora Le Pen salta en esa primera vuelta, y como es previsible, no es Macron, sino es el líder radical que han elegido el Partido Socialista en la segunda, y a la segunda va la señora Le Pen con el Homer, que es el francés, gana la señora Le Pen. Y si gana la señora Le Pen, Francia se va de Europa. Y si Francia se va de Europa, Europa, la que conocemos, la del euro, deja de existir. Pero es que irse del euro es un lío impresionante. ¿Os imagináis ir mañana al cajero que salgan pesetas? Y poner todos los precios nuevamente en pesetas, ¿y a qué paridad? ¿Y cómo? En el momento que surja la duda, ¿qué va a ocurrir? Para mí, ese es el escenario clave. Si Francia sigue con Alemania apoyando el euro, tendremos un 2007 más estable. Pero si gana la señora Le Pen, vamos a tener un lío prodigioso. Porque además el fenómeno del Brexit y el fenómeno del Trump alienta esta salida. Lo está mandando, está diciendo a la gente que la solución es protegernos de los inmigrantes, que la solución es protegernos de esos países que han querido mejorar y que nos han perjudicado a nosotros, porque nosotros no hemos sido capaces de ponernos a hacer las cosas bien. Este mundo en el que nos estamos metiendo es un mundo en que la Unión Europea tiene que reaccionar, pero no puede. No tiene un instrumento para poder cambiar el paso. No es rápido. Y además a la señora Merkel están empezando a salirle críticas internas. Como la señora Merkel encima no gobierne, deberíamos rebotarles todos, porque es la única que está manteniendo esa idea europea. Pero es que es muy austera y tal. Es que es la única manera. Si quiere mantener el barco en el rumbo, no puede estar dejando que cada uno se tome todas las provisiones y que vayamos derrochando los recursos que tenemos. Y nos va disciplinando, sí, pero es que ahora ha vuelto a surgir el tema de Grecia. El Fondo Monetario Internacional se niega a darle la ayuda a Grecia porque no ha cumplido determinados requisitos. Y Grecia dice que se va del euro. Otro conflicto. El nacionalismo, el Brexit, el Trump, el señor Le Pen. A ver qué pasa con Grecia. El mundo europeo está ahí. Y por si no fuera poco, los chinos. El peligro amarillo, que decía mi padre. En los años aquellos se llamaba así. Vamos a ver, China salió de la situación, vio que el sistema comunista no le funcionaba, que no estaba alcanzando un nivel de bienestar adecuado cuando todos los países de su entorno lo estaba alcanzando. Entonces cambió y dijo, bueno, vamos a ver, el mercado tiene que funcionar porque el comercio es lo único que genera riqueza y se convirtió en capitalismo de Estado. El modelo de China es capitalismo de Estado. Entonces que funcione el mercado, pero el Estado es propietario de muchas empresas, pero el mercado funciona. Y dice, ¿yo cómo voy a crecer? Voy a crecer fabricando productos baratos, muy salarios, que voy a vender en cualquier sitio del mundo. ¿Y se van a dejar? Seguramente no. Le van a poner aranceles, lo que quiera hacer Trump, ¿no? Dice, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es entrar en la Organización Mundial del Comercio y una vez que entre en la Organización Mundial del Comercio me van a tener que dejar vender los productos. Y entró. Una vez que entró, empezó a vender. Ya no se le podía decir que no. ¿Qué hizo? Nos invadió de bienes. Nuestras empresas cerraron, nuestras manufacturas cerraron y los chinos nos invadieron de bienes. Vino la crisis. Cuando vino la crisis, los países ricos entraron en crisis y dejaron de comprarle a China. Y China vio que no podía seguir manteniendo las tasas de crecimiento que necesitaba. Porque las tasas de crecimiento que necesita China, esto lo vamos a poner aquí y así no me estorba. Siempre que no diga eso. Las tasas de crecimiento que necesitaba China requerían una inversión enorme de bienes de capital. ¿Cómo lo conseguía China? Los chinos ahorraban el 40% de lo que consumían. ¿Os imagináis gente con un tazón de arroz ahorrando el 40% de lo que ganan? Como un requisito previo. Pues esto lo estaban haciendo. Y con ese ahorro que hacían, financiaban los bienes de capital. Con los bienes de capital crecían un 16% para la gente del interior que se detenía a las provincias de fuera. Y poco a poco empezaban a crecer. Y crecían, y crecían, y crecían. ¿Y qué es lo que hacían con todas esas exportaciones? Compraban bonos americanos y dólares americanos. Llegaron a tener 4 billones de 12 ceros, 4 veces el PIB español de un año, en dólares americanos y en bonos. ¿Qué ocurrió? Cuando el mundo occidental se para, se dan cuenta de que no venden. Y cuando no venden, dice, ¿qué hacemos? Y le dicen a los chinos, tenéis que consumir el 4,5% más. Y los chinos se ponen a consumir. Estaban deseando consumir. Entonces aumenta el consumo interno. Pero si aumenta el consumo interno, ¿quién ahorra? Y si no ahorran, ¿de dónde sacan los recursos para invertir y seguir creciendo? Y entonces China dice, necesito el ahorro de los países ricos. ¿Me lo van a dar? Dice, ahora mismo no, pero si entro en el Fondo Monetario Internacional, sí. ¿Y qué han hecho? Entrar en el Fondo Monetario Internacional.
nos van a ofrecer bonos al 6% con la garantía del Estado. Nosotros no vamos a ceder porque somos unos patriotas. A mí me llamará el que gestiona mi fondo de pensiones y me dirá: mira, José María, en España tenemos un fondo que está comprando deuda pública española, que es lo que tú quieres porque tú eres español y estás de acuerdo. Y yo le diré: sí, ¿qué me está dando el bono español? Hombre, no llega al 1%, el 0,7% te está dando, y cuando te jubiles tendrás un 0,7% más. Hay una opción, pero que sé que no te va a gustar, y es que yo, en vez de comprar el bono español, voy a comprar un bono chino que te va a dar el 6% y tiene la garantía del gobierno chino. Y yo le voy a decir: no, el bono chino no, porque yo soy un español y quiero... ¿Voy a decir eso? ¡Compra el chino! ¿A qué estás esperando? Y entonces todos nuestros ahorros se van a ir para allá. De una forma silenciosa, los bonos van a empezar a comprarse en China. Y ellos van a ir recibiendo, los han invadido de bienes y ahora nos van a invadir de activos financieros. Esto se nos viene. Esto va a ser un cambio también en el mundo económico financiero brutal. Y a esto le tenemos que sumar que los árabes y el mundo del petróleo se han dado cuenta del error que han cometido. No. Yo me pongo a producir barriles, porque yo, produciendo barriles, como puedo financiar mi gasto en Venezuela, en Argentina, en México, puedo pagarle a todos mis jeques de Arabia, de Emiratos Árabes, no sé qué y no sé cuándo. Sí, pero es que si tú te pones a producir en un mundo que no está creciendo, que no necesita tanto petróleo, entonces ¿qué ocurre? Que el precio baja. ¿Y qué te ocurre si el precio baja? Que tú ahora no tienes para pagar todos los gastos de tu gobierno. Y Venezuela entra en crisis y pasa lo que pasa. Y con muchos países latinoamericanos exactamente igual. Y muchos países de los productores de petróleo han empezado a emitir bonos porque han tenido déficit. Porque no querían frenar sus gastos. Entonces se han dicho: no. A nosotros lo que nos interesa es tener precios más altos fabricando menos. Entonces aquí hay un acuerdo, todos fabrican menos y los precios suben. Y aquellos que no estaban bien los precios y se dedicaban a los precios altos, fabricar lo que querían, se han dado cuenta que esto no va por ahí. Por lo cual vamos a ir a un mundo con más control de esos precios. ¿Qué me queda del entorno internacional? Dos cuestiones. Primera, tendencias. Vamos a poblaciones envejecidas, vamos a poblaciones que quieren vivir en la ciudad y que se van saliendo del mundo rural, y vamos a poblaciones conectadas. El 20% de la población actual ha nacido inconectada a Internet. Eso va a seguir creciendo y van a estar siempre metidos en el espacio digital y siempre avanzando en esa línea. Son poblaciones que valoran muchísimo la salud, en parte por el envejecimiento, pero porque la salud es un valor como tal, y son poblaciones que el cambio climático lo está viendo y que son sensibles a los ritmos, son sensibles a la contaminación y sensibles a estos problemas que estamos teniendo. Sí, pero me falta el último vector, la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Cuando hablamos de tecnología tenemos que ver dos cosas. Primero, igual que los Rothschild y los Rockefeller dominaban la economía global en el final del 19, Microsoft, Google, WhatsApp dominan nuestro tiempo. El mundo de la tecnología es un mundo que se mueve en el espacio digital. El espacio digital es lo que se llama el E3. El E1 es la naturaleza, el campo, la playa. Cuando yo pienso en el E1 sonrío en vacaciones. Yo soy puro E1, entonces yo en el E1 me encuentro siempre bien. En el E1 es donde me divierto, donde me paso bien. Sin embargo, yo vivo en el E2, la ciudad. En el E2 he aprendido, además de trabajar las horas y tal, y tener tiempo libre y todo eso, he aprendido a divertirme con los amigos, a ir a un restaurante, a ir a un partido de fútbol, a ir a un concierto de música, a ir de compras. Y me paso bien en el E2. Y he alcanzado un equilibrio entre el E1 y el E2, pero ahora ha surgido el E3, el espacio digital. En el espacio digital yo estoy todo el día conectado a mi smartphone, delante del ordenador, viendo la tele. Para mí, sin el E3 ahora me quitan el smartphone, me apagan la televisión y me quitan la tablet y el ordenador, y es que no sé qué hacer. Yo tengo ahí a todos mis amigos, a mis familiares, todo está ahí. Entonces ese espacio digital que se ha ido configurando es un espacio en el que se ha unido el software, el hardware, los sistemas de información y un internet global que me permite conectar todo. Es un espacio en el que unas compañías lo dominan, no lo dominan los estados. Donald Trump dice: yo no quiero un botón para disparar un misil, quiero un botón para apagar internet. Y ese es el poder ahora mismo. Sin embargo, esto no es posible. Las grandes compañías han llegado a un acuerdo para filtrar todas las páginas de terrorismo, no han sido los estados. Las grandes compañías son las que quieren gobernar el mundo, quieren pasar de los naciones y no quieren pagar impuestos. Quieren estar en paraísos fiscales y quieren ir a su bono. Vamos a ver cómo reaccionamos con esto, si tenemos una solución que tiene que ser tecnológica, no militar. A ver cómo lo hacemos, pero este es un reto impresionante. Y ante ese reto, y ya yéndonos al E3, vamos a vivir en una sociedad
de impresoras 3D, donde los edificios se van a ir construyendo y yo no voy a traer los materiales en contenedores de fuera, sino voy a tener a impresoras 3D alrededor fabricándome los ladrillos, fabricándome los trozos de mármol, fabricándome las cosas. Van a estar todas. Voy a tener una impresora 3D en casa, haciéndome un vaso, haciéndome un cubierto, cualquier cosa. Quien va a ganar dinero es el que haga la pinta de las impresoras 3D. Con unos cartuchos de tinta voy a producir metales, con otro cartucho voy a producir cristal, con otro va a ser un PVC de plástico que me va a funcionar, pero ya hay impresoras 3D secuenciales que fabrican una parte de madera, otra parte de metal y el producto va entrando y va saliendo. Esa es la industria que vamos a tener. Y alrededor, personas, robots. ¿Va a generar mucho empleo? Empleo de muy alta calidad, de gente muy cualificada que maneje los sistemas de información y que maneje este tipo de cosas. Y encima los coches funcionan solos. Y si funcionan solo los coches, los tractores del campo, pues igual, van a funcionar también solos. Y poco a poco los aviones y así vamos a ir. Vamos a ir a un mundo muy robotizado, muy automatizado. Un mundo donde además dejamos tanta información en el E3 que estamos hablando de Big Data. Es decir, hay tantas cosas, tantas variables que antes nos pasaban desapercibidas que ahora empezamos a ponerlas todas juntas y decimos, oh, pero si es que cuando pasa esto, ocurre esto. Y empezamos a buscar nuevas relaciones causa-efecto y a descubrir cosas que eran inimaginables para nosotros. Todo en la nube, cloud computing. Alguien que maneje la nube es el que va a estar manejando esa información. Aparece ahora el blockchain. El tema del Bitcoin, la moneda esta que se genera y que va cerrándose y abriéndose para que tú no sepas quién hace el pago, resulta que esa tecnología empezamos a utilizarla para mandar un contenedor de un país a otro, que va cerrando, dando permisos en determinados momentos y de esta manera controlar el tránsito de cosas, el tránsito de información, lo que sea. Vamos a pagar con tarjetas de plástico o con mi smartphone. ¿Voy a darle mi cuenta corriente a alguien que me quiera pagar algo o le voy a dar mi número de teléfono? ¿Facebook se va a convertir en un banco? Parece que sí. ¿Google? Parece que sí. ¿Samsung? Parece que sí. ¿Qué van a hacer los bancos? No lo sé. Pero estamos en una guerra de medios de pago que vamos a vivir en 2 años impresionante. Vamos a ver cómo vamos a pagar. Y el dinero que yo pago es lo que compro. Y lo que compro es información de cómo soy, de lo que quiero, de los productos que me pueden vender. Y eso en el momento que Google lo sepa, yo entro y tal. Los periódicos, ¿cómo Amazon compra el Washington Post? Compra el Washington Post porque se da cuenta, antes que nadie, que yo lo que hago todos los días que es entrar en la página del periódico a ver las noticias. Ese es el espacio que yo visito todos los días. Y ahora yo me meto en el periódico que esté viendo y que me aparecen los anuncios de Amazon de las últimas cosas que está viendo en Amazon. Han generado un espacio al cual yo me asomo a diario. Y yo voy dejando la información de lo que quiero. No me hacen falta departamentos de investigación y desarrollo en las empresas. Lo que necesito es simplemente observar la web y ver lo que la gente hace. Y la gente me está diciendo lo que quiere. Pero claro, yo tengo que tener una web de mi empresa de donde la gente pueda dejar esa información. Y yo tengo que tener un sistema de información interno y mi empresa se tiene que transformar digitalmente. Y la gente que está a mi alrededor tiene que ser gente cualificada en eso. Si yo tengo el 30% de mi plantilla con personas que voy a despedir a 6 meses, que es los contratos temporales españoles, ¿yo voy a formar a esas personas para que manejen una tecnología sofisticada? Si los voy a despedir en 6 meses. Y si el 30% de mi plantilla está así, ¿yo voy a utilizar una tecnología sofisticada? Yo utilizo el lápiz y la goma. Entonces, ¿qué tecnología vamos a tener? ¿Qué generación de valor? ¿Cómo vamos a competir? ¿Cómo vamos a abordar el mundo del espacio digital? Ese es el gran reto que tenemos por delante. Un reto que eso sí que es un cambio de modelo. Ese es un cambio de modelo en las empresas y es un cambio de modelo en los trabajadores. Porque el mercado laboral actual no lo podemos mantener como estaba. El modelo del pasado no funcionaba. Si el modelo es volver a lo que teníamos antes de 2013, con el cambio que hizo el PP, apaga y vámonos. Eso no funcionaba. Lo único que funcionaba ahí es un sector de la construcción que llegó a bajar al 8% del empleo porque construíamos cualquier cosa que no hemos vendido. Porque nos la financiaban gratis y porque a todo el mundo le interesaba la construcción, porque estábamos financiando ayuntamientos, partidos políticos y personas. Y eso no puede seguir así funcionando. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar el mercado laboral? Yo tengo que contratar a personas que se queden en mi empresa, contratos fijos, únicos, llámale como quieras, pero tienen que ser flexibles. Si yo hay un trabajador que no necesito, lo tengo que poder prescindir de él y contratar a otro sin mucho coste, porque necesito esa flexibilidad en un mundo tan cambiante. Ahora bien, mi trabajador trabaja 8 horas y si trabaja 9 le pago las extras.
Y los hombres y las mujeres, si hacen lo mismo, cobran lo mismo. Y si tienen un hijo, pues tenemos que buscar un sistema porque nos estamos quedando sin población y porque hay muchas empresas que dicen yo a esta mujer no la contrato, o hay muchas mujeres que dicen yo no me puedo permitir el lujo de tener hijos, de tener uno más, porque entonces pierdo mi puesto de trabajo. Esto no puede funcionar. Yo tengo que contratar a mis trabajadores para que vayan cogiendo capital humano, formación, y esa formación hará que tengan más valor, y cuando generen más valor yo les pagaré más sueldo y no deberé despedirlo. Y ese es el modelo al que tenemos que ir. ¿Puede hacer algo la universidad en todo eso? Yo creo que no. Nos hemos quedado totalmente desfasados. La formación profesional, pues, está utilizando la tecnología de hace 10 años. La formación la van a dar las empresas. Son las que tienen la tecnología más puntera. Y esas empresas tienen que certificar la formación. A mí seguramente me sirve más para encontrar empleo una certificación de una empresa multinacional que dice que sé hacer esto, esto y esto, voy a encontrar un empleo con eso, que un documento de un grado de formación profesional o un grado en la universidad. Estamos enseñando conocimientos del pasado en un mundo que ha cambiado demasiado. Tenemos que tener un mercado laboral que funcione de otra forma. Las empresas tienen que formar a los trabajadores, hay que pagar las horas extras, pero hay que ser flexibles. Si la gente tiene que prescindir de los trabajadores, no tienen que hacer un precio razonable. Los contratos tienen que ser fijos. Los horarios se tienen que cumplir de una forma flexible, como quieras. Tenemos que ir a un país que sea distinto, donde la gente con su trabajo disfrute. Los empresarios no son los malos de la película. Necesitamos empresas grandes, con emprendedores, que está bien, con autónomos, que está bien, con pymes, que está bien, con medianas empresas, está todo eso bien, pero si no tenemos grandes empresas, no tenemos futuro. No nos gusta hablar de las grandes empresas. Preferimos hablar de emprendedores, hablar de otras cosas, porque las grandes empresas son los culpables de la crisis, son no sé qué, son no sé cuándo. A veces ha sido verdad. Hay empresarios que no son un ejemplo para nadie. A veces confundimos a los empresarios con los inversores, con los financieros. Pero si no tenemos grandes empresas, el país no tira. Tenemos que tener grandes empresas, tenemos que tener un mercado laboral que las empresas formen a los trabajadores. Tenemos que tener una electricidad distinta. España lo que tiene es sol y viento, punto. El tema de los costes lo podemos ajustar de muchas maneras. Lo más barato que es lo que es la energía hidráulica. Pero la energía hidráulica es muy limitada y cada vez vale menos por el cambio climático. Entonces, la segunda, ¿cuál es? La energía nuclear, no deja residuos. La tercera, eólica. El sol, fotovoltaica, y después gas y carbón, que es la más cara. Entonces, tenemos que ver cómo queremos nuestra energía. Lo que no puede ser es que en el sistema este, a la hora de fijar los precios, cuando estemos fijando los precios, metamos el gas y metamos el carbón, que es lo más caro, y le dé precio a todas las demás, y con las demás ganando dinero. El año pasado el petróleo estaba barato y metía gas, que era lo más caro. Este año, y metía carbón, que era lo más caro. Este año, como el petróleo es el que ha subido y el gas está indexado al petróleo, meto el gas. Esto no puede ser. La energía la tenemos que cambiar, las ciudades las tenemos que cambiar, la contaminación la tenemos ahí, tenemos que ir a coches eléctricos, coches híbridos, tenemos que hacer ese cambio, tenemos que montar un montón de enchufes por todas las ciudades. Tenemos que cambiar nuestras ciudades, tienen que ser distintas, esa idea de la Smart City. El problema de la Smart City es que tiene muchos vectores y tiene tantos vectores que al final no sabemos cuál tocar, pero lo tenemos que hacer. La energía tenemos que tomar una opción como país, ya. Las empresas y las familias. Termino. Los impuestos. En España no hay que subir los impuestos, lo que tenemos que intentar es que la gente los pague. No es una cuestión de que los mismos le metamos más impuestos. Es una cuestión de que con las tasas que tenemos, las pague todo el mundo. No nos gusta pagar los impuestos, somos un país corrupto. ¿Por qué? Porque no nos fiamos de quien nos gobierna, de que se llevan el dinero, y tenemos un montón de muestras que las tenemos ahí. Y después tenemos unas diferencias que hay que diferenciar. O bien, Madrid es un paraíso fiscal, o bien Andalucía es un infierno fiscal. Uno u otro. Pero si estamos viviendo en el mismo país, deberíamos tener unos impuestos parecidos. No puede ser que la gente prefiera irse a Madrid a vivir trabajando aquí porque paga menos impuestos, que lo va a hacer muchísima gente. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tocar. Los impuestos requieren ahora mismo echar una pensada en condiciones. Las rentas de capital no pueden pagar menos que la renta de trabajo. No puede ser que una persona trabajando 8 horas, 10 horas todos los días, si gana 60.000 euros, pague un 45%, y una persona que ha heredado a lo mejor unas cantidades y gana 60.000 euros en intereses, pague el 21%. Esto no puede ser, y esa es una ley que aprobó el PSOE, no es que la aprobara el PP.
Entonces tenemos que cambiar el sistema impositivo. Tenemos que pensar si queremos IVA, si queremos impuestos de renta. Cada país tiene su modelo. Dinamarca, el ejemplo de siempre. Dinamarca no paga cuotas a la seguridad social de ninguna empresa. Cero. Dinamarca puede despedir a cualquier trabajador sin indemnización ninguna. Pero paga un 60% de IRPF. Es un modelo. ¿Qué tiene? Grandes empresas, un sistema de protección que si te quedas parado te ayudan rápidamente, pero las empresas no tienen problema en contratar gente o despedir y funcionan con mucha flexibilidad. Lo que no puede hacer es coger lo que más me gusta de cada modelo y pensar que lo vamos a meter aquí. España no es Dinamarca. Dinamarca tiene grandes empresas, nosotros no. Dinamarca es un país que le gusta pagar los impuestos, nosotros no. Dinamarca es un país que no es corrupto, nosotros sí. Entonces no me vengan con Dinamarca, tenemos que tener un modelo que tiene que ser diferente. Tenemos que simplificar España. En España no se pueden hacer las cosas, el que quiere hacerlas encuentra una cantidad de trabas imposibles. ¿Y por qué no la simplificamos? Porque quien tiene que simplificarla vive de la complicación. Y esto tiene que terminarse. Los políticos, los sindicatos, no puede ser. Hacemos un sindicalismo trasnochado. Tenemos que preocuparnos de esa reforma del mercado de trabajo de la que hemos hablado, y no de las cosas que nos preocupaban en el siglo XIX. Seguimos pensando hacia atrás. Tenemos que crear una estrategia de país moderno, de un país que piense en el futuro. Un país de desigualdad, sí, es un país de desigualdad, pero parte de la desigualdad es por la crisis, pero no toda. Hay una parte de la desigualdad que es por el cambio tecnológico. La gente que se ha ocupado del cambio tecnológico son hoy las grandes fortunas del mundo. Son empresas que ganan mucho dinero y son muy dinámicas, y nosotros no nos hemos incorporado a ese cambio. Y parte de esa desigualdad va a subsistir si seguimos así. Vamos a un mundo sin trabajo. Va a ser un mundo sin clase media. Un mundo pobre en absoluto. Vamos a tener robots de impresora 3D fabricando de todo. Vamos a tener de todo. El problema es para quién. Antes era para el que trabajaba. Ahora vamos a tener un grupo de personas haciendo cosas muy valiosas con salarios muy altos. Vamos a tener un grupo de personas que atienden a otras personas con salarios muy bajos, como ocurre en el turismo. Y vamos a tener la gran mayoría de la gente bien formada, sin trabajar. Vamos a rentas básicas. Vamos a hacer unas aportaciones. Pero ¿qué ocurre si las grandes multinacionales no pagan impuestos porque están en paraísos fiscales? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a pagar nuestras pensiones? Con el modelo ese de la caja única en que entra dinero por un lado y sale por el otro, y ahora como está entrando menos y está saliendo más se le va vaciando. Bueno, genera más impuestos, que los vaya metiendo dentro, pone un impuesto a las impresoras 3D, a los robots, a los ordenadores, para que vaya ingresando ahí dinero. Y de esta forma puede ir dándole sostenibilidad al sistema de las pensiones. O mete impuestos nuevos a otras cosas. Tenemos que cambiar tantas cosas, pero a la hora de cambiar las cosas, ¿qué tenemos que tener? Una visión de futuro. Y esa visión de futuro tiene que contar con qué, con la tecnología. La tecnología solo nos ha traído bienestar, pero muchos temores. Imaginaros un hombre de Neandertal. Estaba en su cueva y estaba allí, pues todos los días tenía que salir a cazar, estaba con el problema del fuego, pasaba frío, se lavaba cuando se lavaba, bebía agua si la encontraba. Y hoy resulta que yo llego a mi casa y le pego un pellizco a la pared y se me enciende. Entro en otra habitación y abro una caja que tengo cuadrada y saco un zumo de naranja frío exprimido. Y entro en otra y hago así y me sale agua caliente. Pensar lo que esto es para ese hombre de Neandertal. Esto lo ha conseguido la tecnología. Ese es el mundo al que vamos. Es un mundo de sensores, es un mundo de bienestar, es un mundo de preocupación por la salud. Pero lo tenemos que ordenar. Y solo lo podemos ordenar con una visión de futuro. Una visión de futuro que España no tiene. Que no tenemos, que en Andalucía menos aún. Pero que o la adoptamos o vamos a ir siempre a remolque de los problemas. Muchas gracias. Bueno, esto es un rompecabezas todavía mayor que el otro. Aquí hay de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ordenar un poco. He agrupado las preguntas por las que se refieren a Andalucía. Hay otras de España, hay otras que se refieren al resto del mundo, fundamentalmente Europa, y otras más globales. Vamos a empezar por Andalucía, ¿no?
Preguntan, ¿en qué medida puede afectar el Brexit a la economía andaluza? Hombre, principalmente será el turismo, ¿no?, al que le afecte. Hay que tener en cuenta que el mundo británico son nuestros primeros clientes en el sector turístico. Después también es verdad que muchos de ellos viven en España. Y claro, esto va a depender de cómo hacemos la negociación. Si va a ser un Brexit duro, es decir, cada uno se va por su lado, y si tú te vienes a España, tú eres un ciudadano extranjero, con lo cual no puedes estar aquí viviendo porque pierdes tu pensión. Entonces el británico tendrá que volverse a Gran Bretaña muchos meses, porque si se viene a España, pues va a perder la pensión. ¿Van a seguir comprando chalés en la costa y veraneando y pasando meses y meses aquí en el invierno? Seguramente no. Entonces ese será un cambio importante. Y después, desde el punto de vista del turismo de todos los años, va a depender de la moneda, si la libra se aprecia o se deprecia. Lo que pasa es que nos estamos encontrando con sorpresas. Pensábamos que en Gran Bretaña, cuando anunciara el Brexit, iba a ir mal. Pensábamos que Estados Unidos con Donald Trump iba a ir mal, y es lo contrario. A la gente le gusta el proteccionismo, genera expectativas positivas. Y esto naturalmente aprovecha que haya más proteccionismo, que es un poco en lo que estamos. Y después el Brexit va también a provocar un cambio de comportamiento en la Unión Europea todavía indescifrable. Yo no creo que podamos ahora mismo descifrar qué va a pasar en Europa después del Brexit, y después del tema de Grecia y después del tema de Francia. Las soluciones no... Es muy difícil de desarticular el euro, pero no sé cómo lo harán. Bien, ya comentó usted la necesidad de contar con empresas grandes, nuevas tecnologías, que es imprescindible para el futuro. En esta línea hay dos preguntas que lo vamos a agrupar. ¿Qué opina de la iniciativa del Pacto Andaluz por la Industria que acaba de firmar la presidenta de la Junta con la CEE y los sindicatos? ¿Y qué papel debía de jugar la industria en el crecimiento, en el modelo económico de Andalucía? La industria del siglo XIX, ninguno. Si vamos a una industria del siglo XIX, pensar que vamos a traer plantas industriales que generen mucho empleo de gente de poca cualificación y que generemos miles de puestos de trabajo de personas que no tienen una formación adecuada, eso no va a ocurrir. Si vamos a hablar de una industria de robots, una industria de impresoras 3D, de alta tecnología, con sistemas de información, eso sí. Y lo que me gustaría saber es, cuando hablan del modelo industrial, ¿de qué hablamos? Entonces, a mí me han hecho algunas preguntas las personas que han elaborado el proyecto ese industrial, y yo he mostrado mi escepticismo. Me parece que la industria es una idea del pasado. Entonces, ahora mismo, ¿qué es industria? O sea, una persona que está resolviendo sistemas de información, que está instalando SAP, ¿es industria de servicios? El señor que está diseñando SAP, ¿es industria de servicios? El mundo tecnológico es un mundo más transversal. Es un mundo en el que la gente hace cosas distintas. Los que están en 3D haciendo cosas en la nube, ¿es industria de servicios? ¿Qué es? Entonces, esos son los sectores que tenemos ahora mismo. Eso es lo que deberíamos de potenciar, gastando ese dinero en esas cosas, porque además sería gente muy cualificada, sería gente que originaría un empleo de alta cualificación y de futuro, y que exigiría una formación determinada. Pero la industria tradicional, yo no lo veo. Lo que pasa es que no lo sé, no me he estudiado a fondo el documento, igual va por ahí, intuyo. Financiación. Dos preguntas también que agrupamos. ¿Cómo opina que influirá la revisión de la financiación autonómica en Andalucía? Y aquí hay otra pregunta que me dice que sea valiente, y que si el hecho de tener autonomías perjudica el crecimiento de España y de las regiones. El tema de la financiación está empezando a debatirse, ¿no? Vamos a ver lo que queda. Nadie ha querido que sea transparente. Todos los años que llevamos de comunidades autónomas, siempre ha interesado un poco de chanchullo, ¿no? O sea, unas cantidades que iban más o menos fijas, pero que no era un poco de dinero para premiarte a ti, castigarte a ti, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso España no roba y todas estas historias. Si eran de mi partido, los apoyaba más y les daban más fondos. Si quería que me votaran en el Parlamento español, pues metía ahí una serie de ayudas, y eso un poco ha servido para funcionar con los partidos nacionalistas, ¿no? Entonces, no sé a lo que iremos ahora. Claro, la cuestión en los temas de financiación autonómica, me han hecho esta pregunta, pero con peor, no ha tenido mala idea lo de que sea valiente, pero me lo hicieron en el País Vasco, ¿no? Con todos los cupos y todos los empresarios allí y tal. Vamos a ver, yo pago un montón de impuestos,
afortunadamente. Pago más de los que me gustaría, lógicamente, pero es que los pago todos, que no tengo una fisura. Entonces, a mí que me venga un catalán diciéndome que es que España nos roba, yo no, desde luego. Y parte seguramente de mis impuestos irán a ayudar a una persona que vive en Cataluña y que es catalán, ¿no? O es que todo se va a quedar aquí. Es decir, yo en concreto, yo creo que yo pago más impuestos que los que pagan muchos de los catalanes. Y muchos de la gente de Madrid, y muchos de la gente de Cáceres, afortunadamente para mí, no que tengo una renta alta, pero bueno, tengo mi sueldo de catedrático, algunas conferencias que doy y tal, vale, de acuerdo. Entonces, ¿todos vamos a recibir lo mismo? Esta es una cuestión también. O sea, si todos vamos a recibir lo mismo, pues entonces un andaluz recibe lo mismo que una persona del País Vasco, que esto no ocurre. Los servicios, las prestaciones, la financiación que se tiene con las personas es distinta. Y después, además, en muchas ocasiones ellos pagan menos impuestos que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un tejido productivo que produce más. Y ahora me dice, es que la culpa es tuya, porque no tienes ese tejido productivo y te he dado 30 años para tenerlo. A lo mejor es verdad. Entonces todo el mundo tiene parte de la razón en este debate. Y el sistema de financiación, ¿cómo lo vamos a hacer? Atendiendo a que todos recibamos lo mismo, atendiendo a que todos paguemos lo mismo. Es muy difícil establecer esa idea. Entonces, no lo sé. La segunda, en lo que tenía que ser valiente, era sobre si... El gasto de la autonomía, si eso implicaba menor crecimiento. Vamos a ver, yo creo que en el tema de las autonomías, si Andalucía, por ejemplo, no hubiera tenido el sistema autonómico, yo creo que ahora mismo estaríamos peor. Lo que pasa es que podíamos estar mucho mejor. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que si ahora mismo los sistemas autonómicos, o sea, acordaros de lo que era la idea centralista de Madrid, que ahora mucha gente critica el centralismo de Sevilla. Es que se está empezando a diluir porque tenemos ciudades como Málaga que están empezando a olvidar y nosotros nos estamos quedando detrás claramente. Claramente. Entonces, esa idea del centralismo de Madrid y tal, la infraestructura no me llegaba, no sé, las personas que tengan mi edad o que tengan algunos años más, ¿se acuerdan de cómo era la infraestructura que tenía? Que sí, que mejoraría todo, pero ¿cómo ha mejorado? Que se ha derrochado de ellos, sin duda. Porque yo voy a algunas comunidades y dice, bueno, esta gente cómo tiene algunas ciudades, cómo tiene esta autopista, cómo tiene este aeropuerto, cómo tiene esto, un disparate. Pero eso no lo hemos hecho. Entonces se ha despilfarrado mucho. El sistema autonómico además ha originado duplicidades. Es decir, tenemos una cantidad de legislación por todos lados, que una empresa que quiere estar aquí, que quiere estar en Extremadura, que quiere estar, es que se vuelve loca. Eso no puede ser. Igual que no puede ser que paguemos impuestos distintos por donde vivamos, si somos todos españoles. Yo lo entiendo así. Entonces, a mí me parece que la idea de la autonomía, el acercar el gobierno a la gente, porque es más sensible a lo que tú le estás pidiendo, me parece que ha sido adecuado. Que hemos despilfarrado, excesivamente. Que al final hemos ido gestionando según los intereses de partidos, es verdad. Y que hemos generado duplicidades, también es cierto. Pero eso lo deberíamos de poder corregir. O sea, yo tengo a mi hijo viviendo en Madrid y mi nieto vino aquí, se tenía que poner una vacuna y no se la pusieron. Porque este es residente en Madrid, no se ponga la vacuna, no, porque el protocolo de vacunas aquí dice que el día no sé qué, no sé cuánto, que usted tiene, en Madrid es el protocolo tal. Bueno, pues hubo que la madre, grave, que le pusieron la vacuna y volver por la tarde con el chiquillo de 6 meses. Eso tiene lógica, si estamos en el mismo país. Entonces, estas son las cosas que tenemos que corregir. Lo que pasa es que ningún gobierno que esté en la autonomía quiere ceder lo más mínimo de sus competencias, porque eso es todo. ¿Y cómo arreglamos esto? No lo sé, pero deberíamos de cambiar un poco, ¿vale? Porque, por ejemplo, el sistema catalán, ya me tengo otro charco. Si tú tienes una región en la que estás educando a la gente un año tras año, los españoles nos roban, la culpa de lo que nos pasa es de los españoles, bla, 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 bla. Y además, el sistema político que tiene es un sistema autonómico que es abierto, que tú puedes pedir cada vez más y posiblemente te lo den si vas a votarle al gobierno nacional. Pues tú qué haces, vas pidiendo cada vez más. ¿Y la población cómo va a ser? Independentista cada año que pase. Si ahora hicieras un referendo, a lo mejor no lo ganan, pero dentro de 5 años lo vas a ganar, y si no dentro de 10, si no dentro de 15. Eso lo tienes que parar. ¿Cómo lo parar? Vamos a ver, España cómo va a ser, un Estado federal, una confederación, lo que sea. Pero los que estemos aquí vamos a tener unos límites en las competencias. Y hay cosas que son del Estado, hay cosas que son de las regiones o de las comunidades autónomas. Se acabó. Lo que pasa es que creo que eso ya no podemos hacerlo. Entonces ahí tenemos un pollo montado impresionante. Y cada año que pase es una generación más, un curso más educado en eso. Y va saliendo. Y eso es así, es una máquina. ¿Cómo la paras?
No lo sé, con un proyecto común. Lo que fue el proyecto de España y Europa, el proyecto del euro, otro proyecto común que a todos nos une, pero no lo tenemos. No tenemos una estrategia de país, estamos todo el día dividiendo. Vivimos en la sociedad del escándalo. Solo sube la audiencia el escándalo. Solo te llevan si montas el escándalo. Y tú, para montar el escándalo, ¿qué es lo que haces? Cedes tu intimidad. La gente cede lo más íntimo que tiene, sale desnudo, dice barbaridades, cuenta historias, porque eso genera audiencia, es el escándalo. Twitter va marcando si mantenemos un tema en la sexta por la noche o no. ¿Y por qué estamos hablando tanto de este tema? Porque somos trending topic. Pero si este tema me dijiste 5 minutos y que esto no tenía interés, sí, pero somos trending topic porque ha entrado uno, ha dicho un disparate, que no... Y así funcionamos. Es una sociedad absolutamente desconcertada en este tipo de cosas, porque tenemos un desequilibrio entre el E1, el E2 y el E3. Entonces, en el E1 y el E2 más o menos sabíamos cómo vivíamos, pero el E3 nos tiene desconcertados. Y ahí es en lo que estamos. Bueno, vamos a pasarnos ya a España, de Andalucía a España. En esta línea con lo que usted acaba de decir, ¿qué opina de que tengamos diferencias en impuestos de patrimonio y de sucesiones? Ya lo he dicho, yo creo que deberíamos tener el mismo, ¿no? Yo creo que el impuesto de patrimonio y de sucesiones hay que tenerlo para cantidades altas, ¿no? Porque si no se puede dar el caso de familias que van heredando los hijos uno tras otro y que les permiten vivir sin hacer nada durante generaciones. Y otros que se van dando los días a las 8 de la mañana, están hasta las 10 de la noche y no tiran. Entonces eso no es un ejemplo. Entonces deben de haber unos impuestos. Lo que pasa es que no puede ser en una región sí y en otra no. Y no puede ser que una persona que vive al piso de sus padres no pueda pagar el impuesto. Estamos hablando de grandes cantidades. De gente que recibe una gerencia que le permite vivir ya sin trabajar el resto de su vida. Bueno, fijemos eso, ¿no? Dice que lo grabas 2 veces, no sé qué, no sé cuándo. Cuando en la época de Reagan quiso quitar el impuesto de sucesiones y salió Rockefeller y toda esta gente diciendo que no era. El mundo americano no estaba basado en eso. El mundo americano es que cada uno tiene que conseguir sus cosas. Y tu hijo no. Tu hijo le tienes que dar los medios, tienes que dar, pero no que viva sin hacer nada. Entonces fue un ejemplo, ¿no?, de lo que es el modelo americano y por qué siguen ahí, por qué están donde están. Pero es que nosotros tenemos un sistema monárquico en el que hereda de tus padres los privilegios, las cosas, en nuestra cultura. Claro, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que tenemos que alcanzar un equilibrio. Lo que no me parece bien es que haya una región al lado de la otra que paguen impuestos absolutamente diferentes, ni de renta, ni de patrimonio, ni de sucesiones. Pero de ahí es, si quitamos patrimonio y sucesiones... Yo cuando hablo de economía, quiero que me entiendan, por favor. Yo no tengo adscripción política, ¿vale? Y tampoco mis ideas personales las intento quitar fuera. Yo creo que es como debería de funcionar la sociedad con las herramientas económicas que tengo. Entonces toda la gente le tienes que dar incentivos para que haga cosas que beneficien a todos, pero que también se beneficien ellos. Pero no hasta el punto que llegue a una desigualdad tan extrema que se produzca una revolución social, o que haya gente que piense que esto no hay derecho, que no hay que pagar los impuestos, que no sé qué, no sé cuánto, que siempre se lo llevan los mismos y tal. Entonces la sociedad tampoco funciona. Entonces tenemos que alcanzar ese equilibrio, ¿no? Y algunas veces algunos países lo han alcanzado y otros no. Y yo creo que es posible con sensatez. Bien, comentó usted antes que hemos estado sufriendo recortes de gastos públicos y aumento de impuestos. En esta línea vamos a agrupar 4 preguntas que vienen a decir, la primera, ¿hay medidas para reducir el déficit que no supongan necesariamente un recorte de gastos? Y si va por allí, hay algunas que hablan de por qué el sistema fiscal de España es tan ineficiente, ya ha hecho usted alguna alusión al respecto, habla de mayor eficacia y menos gastos de las administraciones y habla de que se le ha perdonado el dinero prestado a la banca y por qué el Estado lo ha consentido. Muchas preguntas, ¿no? El déficit público es lo que tú ingresas menos lo que gastas, menos los intereses que pagas por lo endeudado que estás. Eso no lo debemos olvidar, ¿vale? Entonces, lo que yo ingreso, lo que yo gasto, menos los intereses que yo pago por lo endeudado que estoy. España debe el 100% del PIB. Esto significa que debe 1 billón de euros.
no me da igual ese millón de euros que lo tengo que estar refinanciando, pagar el 1% que pagar el 3, el 4 o el 5, ¿vale? Porque de un millón de euros, el 5% serían 50.000 millones. Y claro que ahora mismo estamos hablando de hacer un ajuste de 5.000 millones, de 4.000 millones y tenemos un doble lío. Imaginaros que me suben los tipos de interés de 1 al 6. ¿Eso de qué depende? De que la gente quiera comprarle un bono español o no. Si se fía de España, de que va a devolver ese dinero, comprar el bono español. Al comprar el bono español, su precio sube y el tipo de interés baja, nos vamos al 1%. Si la gente dice España no me va a pagar, porque esta gente está contra la austeridad, porque dice que no le van a pagar a nadie, no sé cuándo, venden el bono español, el precio del bono español y su tipo de interés sube. Y empezamos a pagar, en vez de 30.000 millones, 40, 50, 60, 70. Por tanto, vamos a ver los gastos y los impuestos, pero no nos olvidemos de los tipos de interés, de hacer las cosas bien, de que piense todo el mundo que lo vamos a devolver, porque como nos salgamos de ahí nos metemos en un lío. ¿De acuerdo? Segundo, que podemos gastar menos, ¿sí? Pero es que, claro, la tercera parte de lo que gastamos son pensiones. A eso le sumamos la educación y le sumamos la sanidad y ya nos hemos ido a casi 2/3 partes del presupuesto. Entonces, quitar coches oficiales, hacer ajustes, están bien, pero son cuestiones más casi estéticas. Sí, pero es que a la gente le molesta que le quiten la pensión y el otro tenga un coche oficial que renovado. Pero las tienes que hacer. ¿Vale? Pero las grandes cantidades son las grandes cantidades, porque tú al Estado, ¿qué le pides? Que las calles estén limpias, que haya policías que te den seguridad, que tu hijo tenga educación, que si te pones malo te curen y si eres mayor te paguen una pensión, ¿cachai? Que te defienden, pero ahora mismo no tenemos grandes problemas de defensa. Entonces esto lo tienes que hacer. Tiene mucha gente para hacer eso. Yo creo que tenemos demasiada gente para gestionar la sanidad, no sé qué, no sé cuánto, y no tenemos tantos médicos, no tenemos tantos enfermeros, gente que haga cosas valiosas. Porque la gente de los funcionarios también hace cosas valiosas. Un profesor hace una cosa valiosa. Un enfermero, un médico hace una cosa valiosa. En cambio hay muchas personas que gestionan todo eso, los planes, no sé qué, ayudas, no sé cuándo, que lo que estén haciendo valioso. Entonces ahí tenemos demasiada gente y tenemos poca gente en el otro lado. España no tiene muchos funcionarios en relación con otros países. Lo que pasa es que yo creo que tiene muchos funcionarios de gente que no hace nada, en principio, y pocos funcionarios de gente que hace cosas valiosas. ¿Por qué? Porque están los asesores políticos, no sé cuántos, tenemos un sistema político de castas que tiene que mantener una población para que les vote y tal, estas cosas. Entonces, no sé, el tema lo tenemos que ajustar por ahí. Si yo no reduzco los gastos, tengo que subir los impuestos. Vale, y sin subir los impuestos, hombre, si el país crece, en la medida que yo voy creciendo, mis impuestos van subiendo, porque el IVA va subiendo con el PIB. El impuesto de renta va subiendo con el PIB. Los impuestos especiales, la gasolina, el tabaco, no sé cuánto, van subiendo con el PIB. Entonces, si crezco el 3%, va bien, pero como el año que viene no voy a crecer el 3%, según creo, voy a tener un problema. Pero, ¿y si tengo inflación? Si tengo inflación me sirve. Porque claro, la inflación hace que yo gane más salario nominal, aunque pueda comprar menos cosas. Sí, pero pago más impuestos. Entonces las subidas de precios hace que yo siga pagando impuestos si tengo inflación. Y eso también lo estamos teniendo. Lo estamos teniendo más inflación, menos PIB, aunque no por ahí nos compensamos. El gasto público lo tenemos que recortar. Sí, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Poner el impuesto que menos crítica política tiene. Si no hubiera subido el impuesto de renta de personas físicas, estaríamos todos frenando. Sí, pero el impuesto de renta de personas físicas no me sube la inflación. Me fastidia, hace que yo consuma menos y al consumir menos los precios bajan. Pero como lo que ha subido es el impuesto especial a la electricidad, a la gasolina, al tabaco, al alcohol, eso me tira hacia arriba la demanda, lo voy pagando y no me voy enterando. Eso no se ha hecho. Y ha sido un error. No ha sido un error. Políticamente cobarde. Desde mi punto de vista. Tenía que habernos cogido y haber dicho, españoles, tengo que subir el impuesto de renta de personas físicas porque no cumplo con Europa y no me queda otro remedio. Si ustedes no me quieren votar, no me voten. Pero eso ya lo hicieron y les costó casi un disgusto, casi lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahora? Irse al impuesto silencioso. Además, nosotros los economistas llamamos los impuestos al pecado. Oiga, ¿qué me ha subido el tabaco? No fumes, si lo hacen por tu bien. ¿Qué me ha subido el gin tonic? Si lo hacen por tu bien. Entonces, pero claro, es que esta forma de gobernar es una forma que es inflacionista. Y si me suben los precios, los sindicatos dicen con razón, oiga, suban el salario. Y una vez que suban los salarios, los empresarios ¿qué hacen? Suben los precios. Y cuando suben los precios, los trabajadores suben los salarios. Ya va a cambiar. Porque nuestro modelo es de salarios bajos y de precios bajos, desgraciadamente. No hemos podido conseguir otra cosa. Hemos hecho una devaluación no nominal como el tipo de cambio,
sin una devaluación real, dolorosa, a muerte. Eso tarda 7 años, 8 años, lo que nos ha costado. Si cuando empezó esto nos hubiéramos sentado con los sindicatos y con los empresarios y los partidos políticos a decirles, se nos viene encima un lío de muerte, bajémonos todos un 15% de salario, todos, y bajemos los precios un 15%, todos. Al día siguiente empezaríamos todos a tirar, y hubiera sido como hacer la devaluación de la peseta, lo que han hecho los irlandeses, pactos de renta. Pero aquí los sindicatos, el líder de la patronal en la cárcel, los sindicatos de corrupción con los cursos de formación hasta arriba, los partidos políticos igual, cómo se sientan a negociar, cómo nos piden sacrificio. Ese es el mal que también tenemos. Lo vamos limpiando poco a poco, pero tenemos que tardar. Y a poco que nos movemos ya estamos otra vez con la guerra civil. Por favor, es que solo queremos endemoniar, ¿no? Solo queremos sacar lo que nos divide. ¿Cuántas cosas hay que nos unen? Tú cuando te vas al País Vasco y te vas a comer con aquella gente, no te lo pasas bien. Y cuando te vas a Cataluña y te vas por la noche y tomas una paella de esa de altura, no te lo pasas bien con ellos. ¿Por qué tenemos que sacar las cosas que me dividen? Todo el día, bum, 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 porque eso genera audiencia, eso es tirada, eso es no sé cuánto. Vaya lío. Ahora estamos entrando en otra dinámica, como tenemos que gobernar con los demás, vamos a ver lo que hablamos. Iba a hablar del mercado laboral, pero al hilo de lo que ha dicho usted, lo dejo para después. Una pregunta aquí que viene muy bien. Dice, el señor Rajoy ofreció en la última campaña electoral rebajar los impuestos. ¿Lo ve posible la situación actual de la economía? No lo sé, depende de cuál sea la evolución de este año, ¿no? Yo creo que este trimestre va a ser malo, vamos a ver aquí. Ya hemos visto que los precios se han ido arriba, vamos a ver los temas del empleo. Si el PIB deja de crecer, nos va a costar mucho trabajo mantener el saldo presupuestario y vamos a tener que hacer algo. Si el PIB sigue creciendo, ¿de qué depende? Ahora mismo, para mí, la única variable que puede cambiar son las expectativas. Que los españoles digamos, no, vamos bien y no hay ningún problema. Sigo yendo a cenar los viernes, los jueves, el fin de semana tal, me compro un coche, no hay problema. España va bien y no hay ningún problema. Si seguimos haciendo eso, perfecto. Pero a mí me da la impresión, estoy empezando a detectar cosas que no van en esa línea. Lo que pasa es que, claro, de esto, de lo que está pasando ahora me voy a enterar en abril. Sin embargo, se empieza a detectar, ¿no? Baja el Corte Inglés y dice, no, estamos vacíos, no vendemos. Va el otro y dice, no, yo estoy notando que el tema no pica y tal, ¿no? Hemos empezado el trimestre tal. Y tú dices, uff. Y encima ves que han subido los precios y que se te van arriba la inflación y que los sindicatos van a subir los salarios, entonces el modelo se va a romper, pues, pero igual me equivoco, no lo sé. Antes me olvidé de contestar algo sobre el tema de la financiación y los bancos, que no quiero que se me ha pasado. En los bancos no hay nada, ¿vale? En los bancos no hay nada. Detrás del dinero no hay nada. El dinero es una ficción. Si alguien va y le dice al Banco Central Europeo, oiga, que tengo euros, de me ahorro, de metal, dice que no tiene. Entonces, ¿qué hay detrás de este billete? Nada. ¿Qué es lo que hay? La confianza. De que yo voy a ir con 100 euros y voy a comprar unos zapatos. Y el señor de los zapatos, con un billete detrás del cual no hay nada, le da los zapatos. Es así. Y detrás de los bancos, ¿qué hay? Nada. Nada. Los bancos tienen en su pasivo gente que dice que le ha metido dinero en la cuenta corriente y que se lo debe. Y ese dinero se lo han dado a gente para que se compre un coche, una hipoteca y tal, y se lo han dado por el activo. Entonces en el banco que hay nada. Gente que ha metido su dinero, pero su dinero no está allí. Entonces esta gente dice, dame mi dinero, y dice, si no lo tengo. Pues dámelo. Que no lo tengo. Y esta gente dice, pues yo no le pago. El banco está listo. ¿Vale? Entonces tú ahora coges como Estado y ¿qué dices? ¿Qué quieres? ¿Y esta gente qué pasa con ella? Es que hay un fondo de garantía de depósitos, y como te quiebren todos los bancos, el fondo de garantía de depósitos no te sirve para nada. Y el fondo de garantía de depósitos, ¿quién lo va a pagar? Entre todos subiendo los impuestos, ¿no? Pues entonces no es mejor coger bancos puntuales y arreglarlo dentro de lo posible, porque es que si no se te viene encima un lío. Porque es toda una ficción, todo está basado en la confianza. Y después hay otra pregunta, ¿algún banco ha quebrado o ha tenido necesidades de dinero? No. ¿Quién lo ha tenido? Las cajas de ahorro. ¿Por quién estaban gestionadas? Se están metiendo dinero ayudándose a sí mismos, sea del partido que sea. O es que meten el dinero ahí por... No sé qué, pero todos los países lo han hecho, ¿eh? Todos se han dado cuenta que al sistema financiero no lo puedes dejar caer. Ahora bien, las personas que han gestionado esa debacle sí lo tienen que caer. Porque si no, generamos una situación de riesgo moral. Yo hago todo tipo de barbaridades, porque si me salen mal no me da nada.
Y eso ha ocurrido también, eso sí lo tenemos que arreglar. O sea, si usted está gestionando mal algo, tiene alguna legislación y una justicia, pero la justicia tenemos que simplificarla, pero los que tienen que simplificarla viven de la complicación. Mercado laboral. Nos ha explicado usted perfectamente cómo hemos aumentado la productividad a base de más despido y salarios más bajos. Sobre este tema, 4 preguntas que se pueden encuadrar. ¿Estimularía la economía una subida de salarios? ¿Estamos creando pobres con trabajo? ¿Qué opinión de la contrarreforma laboral? ¿Renta básica universal? Los salarios, el modelo nuestro es de bajada de salario. Vale, que no sigan bajando, pero subirlo vamos a perder competitividad. ¿Cómo deberíamos de reaccionar a esto? Generando valor, en la parte del valor, ¿no? El valor, gente formada que sea capaz de utilizar las tecnologías, de moverse en el E3, de generar esas sensaciones que piden los consumidores. ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? Nos necesitamos mucho trabajo. Entonces, por ahí complicamos. Después teníamos otra pregunta sobre las rentas básicas, había otra cosa. ¿Creando pobres con trabajo? Sí, estamos creando pobres con trabajo. No, pobres, gente que tiene poca capacidad adquisitiva con trabajo, gente que cambia de trabajo cada 6 meses, un día está de camarero, otro día está trabaja a lo mejor en un hotel, otro día está en una tienda que cumple 35 años y sigue ganando 600 euros, 700 euros. Eso es un desastre como país, pero eso lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que cambiar. ¿Hemos hecho algo o no? ¿Hemos pensado en el problema? Yo he hablado con gente con responsabilidad política de arriba y dice, mira, ahora mismo España lo que necesita es generar empleo. Y el empleo que generamos es un empleo barato, porque los españoles no tienen tampoco una formación muy elevada. Y las empresas españolas tampoco requieren gente de una gran formación. Bueno, pues vaya tenido. Entonces, por ahí sí. Y había otra cuestión última que era rentas básicas. Sí, vamos a eso. Porque tenemos que afinar las cosas, ¿no? O sea, tenemos que generar incentivos para que la gente nos diga, bueno, pues yo con la renta básica vivo y ya está. Vamos a una sociedad que me va a tener que educar para ver qué hago con mi tiempo, porque no va a hacer falta trabajar. Entonces voy a tener suficientes bienes por todas estas máquinas que la están haciendo para poder vivir bien. El problema es quién vive bien y quién no vive bien. El que en la actualidad vive bien y el que trabaja tiene un salario alto, más o menos. O genera una empresa que tiene muchos beneficios, o roba. Entonces, esos son los que viven bien. Entonces, la sociedad del futuro, ¿quién va a vivir bien? También podemos ir a una sociedad en la que pensemos que no hace falta tener tantas cosas. Ese es lo que yo llamo el soft de la austeridad. En Japón hay 8 millones de personas delante del ordenador que no salen de su casa y que piensan que comprar es de mal gusto. Que no hay que tener cosas, tú tienes que sentir cosas. Entonces no te hace falta comprar tantas cosas. Y el mundo de Internet, el mundo del E3, te la da. Entonces a lo mejor vamos a encerrarnos en el mundo del espacio digital con nuestras gafas de 3 dimensiones y ahí vamos a tener pues nuestras relaciones amorosas, vamos a ir al restaurante, vamos a sentir como si comiéramos esto, como si hiciéramos lo otro, ¿no? Pero lo que pasa es que es una sociedad absolutamente desconcertante, ¿no? A lo mejor vamos a eso, se ha escrito mucho, hay muchas películas y estas historias. Yo creo que eso será progresivo, pero mientras tanto deberíamos de jugar las cartas de otra forma. O sea, mientras tanto, ¿qué deberíamos de intentar hacer? Que la gente cogiera una formación valiosa para generar valor. Esa formación valiosa, desde mi punto de vista, se puede coger muy bien en las empresas, porque las empresas utilizan esa tecnología. Nosotros en la universidad tenemos una tecnología anticuada. Los centros de formación profesional ya ni en cuenta. Entonces, si yo le estoy enseñando a la gente una tecnología anticuada, no van a encontrar trabajo. Mientras que si en esas empresas, ese es el modelo alemán. Que esto es así, y el modelo alemán tiene otra cosa. Si de pronto la gente deja de comprarme coches, ¿yo qué hago? ¿Despido el 20% de la plantilla? No. Yo a todos los trabajadores les digo que trabajan 2 horas menos. Y esas me las paga el Estado. Entonces yo sigo teniendo todo el mundo contratado, me trabajan solo 6 horas, y si alguna vez se recupera la demanda de los coches, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No tengo que coger gente sin formación y meterlos en lo que lo saben hacer. Es tan difícil de copiar esto. O sea, son cosas tan extrañas de las que hablamos. Por una manera. Es lo que a mí más ya me tiene un poco cansado de todo esto, porque para mí son cosas muy evidentes. Es tan evidente que los contratos temporales es un disparate, que tenemos que ir a contratos fijos,
Es que el contrato único lo propusieron los economistas liberales. Pero si era gente del PSOE de la Universidad Carlos III, por favor. Van a venir ahora a mí con esta historia que yo me lo sé. Entonces, ¿a qué viene esto? Eso algo. Pero así, como sin discutir. Vamos a ver, si yo pongo a una persona en la contrato fijo y si el año la tengo que despedir, le pago 12 días de indemnización. Y si sigue trabajando porque me va bien y la tengo que despedir al segundo año, le pago 12 por el primer año y 14 por el segundo. Y al tercero, 12, 14 o 16. Y sigo así. ¿Yo tengo algún incentivo para echar a esa persona? Ninguno. Tan difícil es eso. Y al final, en 4 o 5 o 10 años, llego a los 20 días por año, a los 30, a lo que quiera, da igual la cantidad que sea. Pero genera un modelo progresivo. Entonces, los incentivos para España son: yo tengo 2 puertas. Una puerta, digo, tenéis que salir por aquí, y otra puerta tenéis que salir por aquí. Y ahora te pongo aquí una puerta que tiene bocadillo, cerveza, no sé qué, y esta puerta, un tío que te pega con un palo. Y entonces digo, tenéis que salir todo por esta puerta. Y la gente que hace, se va por allí. Si yo genero los incentivos buenos en hacer las cosas que son incorrectas, la gente hace las cosas incorrectas. Pero no. Vamos terminando. 2 últimas preguntas. La primera vamos a agrupar 2. En este escenario que nos está diciendo para 2017, pues preguntan: ¿impondrá Europa nuevos recortes a España en 2018? ¿Reconoce usted que la estrategia de la austeridad no ha sido acertada? Vamos a ver, el tema de la austeridad, un país que pasa de 2%, 2,8% de superávit de las cuentas públicas a un 11% de déficit en 3 años, no se puede decir que haya hecho una política de austeridad. Lo que pasa es que nos hemos gastado el dinero para nada. Esta es la realidad. Si España ese dinero lo hubiera puesto en cambiar el tejido productivo, en generar formación, a ver cómo nos ajustábamos a la que se veía por encima, pero nos lo gastábamos en ponerle ceste a las listas de padres blancos. Entonces, nosotros hemos despilfarrado la posibilidad que teníamos, el músculo que teníamos para salir de la crisis con un poco de solvencia y de racionalidad. Entonces ahora cuando estás tirando el dinero, cuando la deuda se te va por arriba, entonces te dicen, ¿usted quiere que financie, que ajustar el déficit? Y digo, ¿cómo? Y ahora no quiero. Yo no creo que la austeridad sea mala, decirle a la gente que gaste lo que tiene, que no gaste más de lo que tiene, que si gasta más de lo que tiene sea para hacer un máster, para hacer una inversión, para algo que le genere en el futuro, pero no te gastes más de lo que tiene para vivir bien. Es que esto es de sentido común. Bueno, pues eso es lo que nos están diciendo. Y en cuanto a si nos va a pedir más recortes o no, a mí me parece que Europa va a tener un lío en los próximos meses que no van a estar ni para pedir recortes ni para nada. Me parece que nos viene un año que puede ser un año normal y corriente, pero tal y como se va desenvolviendo todo, va a ser un año de un sobresalto tras otro, con datos económicos saliendo mal y todos los días algo raro que hay que encajar. Entonces, a ver cómo lo hacemos, pero desde luego España debería de cumplir sus objetivos de déficit, hacer los ajustes que sea, porque así nos iría todo bien, nos dejarían tranquilos, tendríamos tipos de intereses más bajos, se podrían hacer las cosas con más tranquilidad. Pero, y una pregunta que se me olvidó antes, España deja de ingresar un 6% de impuestos del PIB. Si España pagara los impuestos, todo el mundo normal que tendría que pagar, ingresaríamos un 6% más, un 6% son 60.000 millones al año. El recorte que nos está pidiendo ahora son 4.500 millones. Si ingresáramos, tendríamos 60.000 millones. Podríamos mejorar nuestra sanidad, podríamos mejorar nuestra educación, la infraestructura ya se nos está quedando bien en algunos sitios, podríamos hacer muchas cosas. Y sin embargo, no lo ingresamos. Pero no es porque tengamos que subir los impuestos, porque tenemos que recaudar y porque no nos gusta pagar. Terminamos. Ha comentado usted el futuro de la tecnología, los robots que van a generar empleo de alta calidad. Preguntan, y parece que este es un debate que ya está en vivo en las redes, en los medios de comunicación. ¿Van a pagar impuestos los robots? Sí. Yo siempre lo he dicho, pero no fue una idea mía, fue de los franceses de hace 30 años. Dijeron, los robots terminarán pagando la cuota de la seguridad social. Yo me reí, esto es tan... Pero es que es lógico. O sea, si por los robots pagan... si las empresas tienen que pagarlas de sus beneficios y se van todas a paraísos fiscales, lo vamos a pasar mal. Porque nos va a costar mucho trabajo gobernarlo.
Entonces el robot lo tiene, la impresora 3D, bueno, pues que pague, igual que cuando compras una fotocopiadora que pagas un canon, ¿no? Pues entonces que paguen una cantidad y lo vas a tener que financiar así, porque si las empresas, es que fijaros, si tengo una industria de las modernas, en la que no tengo trabajadores, que son los que cotizan a la seguridad social, pues voy a financiar las cosas. O pongo un impuesto a los beneficios muy alto, pero empiezan a decir que si uso la patente tal, que no sé cuánto, y la patente está en las Islas Jersey, con lo cual no me la pagan, o tengo que hacer algo. Entonces, este es el debate que tenemos que articular. Ese es el debate de la sociedad que se nos viene encima. Pero ese no lo estamos hablando. Lo que estamos hablando es de nuestras cosas y tal. Y en cambio, el problema, o por lo menos lo que se percibe, es que el cambio va a ser tan rápido, nos están pasando cosas tan rápidas, en 10 años ocurren tantas cosas, que se nos puede venir encima muy pronto. Uno ya tiene una esperanza de vida limitada, ¿no? Yo no voy a ver la sociedad robotizada y la sociedad sin clase media y tal. Pero yo empiezo a ver que hay gente que no encuentra trabajo. Yo empiezo a ver que hay gente que tiene buena formación, pero que no va a trabajar. Porque la sociedad no está demandando eso. Yo empiezo a ver empresas que sé que van a cerrar. Porque siguen haciendo las cosas de una forma que ya no es posible. Entonces esto, si en el país en el que tú vives, la región en la que tú vives, la ciudad en la que tú vives, es un porcentaje alto, lo vamos a pasar mal. Podemos seguir aguantando, sacando pasos a la calle, con las casetas de feria y con este tipo de cosas. El turismo, los monumentos, no sé qué, pero dar salarios bajos. Y como me da salarios bajos, voy a tener a la gente con 600 euros, 700 euros, 800 euros, 1000 euros. Y así no voy a tener un nivel de renta alto, las tiendas que voy a tener no van a ser de ropa muy cara, ni vamos a tener grandes cosas, sino solo para los turistas que vienen. Pues vamos a vivir pendientes de eso, pero no nosotros. Fijaros, nosotros vivimos, sobre todo en la ciudad de Sevilla, de una inyección pública enorme, porque todo el presupuesto de la Junta, una buena parte, pasa por ella. Y de una construcción tremenda. Y a eso súmale Semana Santa, Feria y turismo, y ahí tienes. Pero ¿qué te ha pasado? La austeridad te corta el ingreso público. La construcción se te va a ir abajo. El turismo, afortunadamente, se te ha mantenido. ¿Y el turismo cómo se está desarrollando? En negro, con los apartamentos turísticos. ¿Que deja impuestos? No. ¿Y ahora qué quieres? ¿Pagar sanidad? ¿Pagar educación? No sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué quieres? ¿Que te la paguen los catalanes o los vascos? Pues ahora te dicen que no. Entonces tenemos que generar nuestro propio tejido productivo, pero solo lo generamos mirando al futuro, a la tecnología. Pensar en la vieja industria y en las viejas cosas, yo creo que no nos va a ayudar mucho. Pero comprendo que es complicado y que supone un cambio mental, y espero que los más jóvenes también tiren por ahí. Pero a veces tampoco les gusta el mundo de los cambios tecnológicos. ¿Por qué no respetan tampoco a los profesores? Porque les estamos enseñando cosas del pasado. Ellos saben más de tecnología que tú. Tú sabes usar las tecnologías limitadamente y ellos son... Y entonces, ¿por qué un niño de 7 años va a respetar a su profesor? O un niño de 10 años, un niño de 12 años. Le está enseñando cosas que no sirven para nada. ¿Para qué me sirve el conocimiento memorístico? Sí, lo tengo todo aquí. Yo lo que tengo es que buscar la información, entenderla, sistematizarla, tener una estructura mental para un mundo de muchísima información en la que tengo que seleccionarla. No tengo que tener información en la cabeza de forma memorística como antes. No me hace falta. Lo que tengo que saber es qué información me hace falta para el problema que tengo y cómo aplicarla a resolverlo. ¿Estoy haciendo eso en clase? ¿Qué va? Y ese modelo, ¿quién me lo va a implementar? Una persona de mi edad que es parlamentario y que va a decidir una ley de educación para que un niño que tenga 3 años, cuando tenga 30, esté bien educado dentro de 30 años. Que el reto es brutal y es un reto flexible. Como yo no sea capaz de generar un sistema que todos los años pueda ajustarme a lo que está pasando, como hago una ley para 20 años, eso es un absurdo. Tengo que hacer una ley que se pueda ajustar. El problema con el que si a mí me dejan ajustarme en la universidad, entonces explico el pensamiento clásico de Jean-Baptiste y que todavía me gusta. Y me da igual lo que digan mis alumnos. Es que somos así, es tremendo. Entonces mejor nos disciplinen. Os fijáis el lío en el que estamos, y todo por no competir. Porque si el alumno decidiera, yo a qué universidad me voy, tengo un bono del Estado y me voy a la mejor universidad de Andalucía. ¿Cuál es la mejor? Esta. ¿Por qué? Porque me están enseñando esto, con esta tecnología, tal. Yo cuando me voy con los mejores alumnos no se llega a la mejor universidad. Y la que no hiciera eso, ¡pah! Y eso lo cuantifico y hago un ranking.
¿Me gustan los rankings? No. No quiero hacer ni uno. Porque no quiero competir. El problema de España es que no quiere competir. Hay un grupo de gente reducida que quiere competir, que no le importa competir y que al final se está yendo del país a aburrir. No, nos gusta competir. Y si encima de eso le sumamos una sociedad corrupta y le sumamos una sociedad que le gusta vivir tranquila y tal, no sé qué, no sé cuánto, toda esa combinación es letal. Entonces, si los más jóvenes no lo cambian o no le metemos ahí una presión, va a ser duro. Yo no creo que sea pesimista, ¿eh? Creo que estoy contando las cosas que todos sabemos. Bien, nos hemos pasado ampliamente el horario. Hay muchas preguntas, nos hubieran pendientes, nos hubieran gustado hablar de la globalización, del sector bancario, de las consecuencias de las políticas de Trump, de la gobernanza económica de la Unión Europea. Pero bueno, supongo que ahora, durante la copa que vamos a tener, las personas que han presentado estas preguntas pues se las podrán dirigir personalmente. Muchas gracias por su intervención y por su visión tan didáctica de lo que nos está pasando. Nos quedamos un poco, no diría pesimistas, ¿no? Pero bueno, eso de que el pesimista es un realista que tiene información. Pero bueno, vamos a ver cómo afrontamos este año. Y a todos ustedes, gracias por su asistencia y hasta el próximo acto del foro. Muchas gracias.